Las sirenas rompieron el silencio de la madrugada. «Conductor, baja la ventana, saca las manos por la ventana», gritaban los agentes. En el interior del vehículo, un hombre confundido apenas lograba preguntar qué estaba pasando. Lo que parecía una escena más de rutina terminó convirtiéndose en un terremoto diplomático. En un giro sin precedentes, México detuvo a 3 agentes de la DEA por operar ilegalmente en su territorio. La presidenta Claudia Sheinbaum fue clara: nuestro territorio es inviolable. No aceptaremos jamás la presencia del ejército de Estados Unidos en suelo mexicano. Y con esas palabras, el país dio un paso que resonó en todo el continente. El arresto, ejecutado por la Guardia Nacional en las afueras de Toluca, reveló que los agentes norteamericanos habían estado espiando sin autorización, desplegando drones de última generación, interceptando comunicaciones e incluso vigilando a líderes sociales y funcionarios públicos. En cuestión de minutos, México había capturado no solo a 3 agentes extranjeros, sino a décadas de impunidad. La escena fue épica: helicópteros en el cielo, soldados encapuchados irrumpiendo en el almacén clandestino y una operación que duró hasta el amanecer. Los detenidos, con rostros tensos y desesperación en los ojos, intentaron destruir la evidencia sin éxito. Cámaras de ciudadanos registraron todo, y muy pronto, los videos se viralizaron en redes sociales. La Fiscalía General de la República fue contundente. Los agentes violaron acuerdos bilaterales, infringieron la Ley de Seguridad Nacional y actuaron como si México fuera tierra de nadie. El fiscal general declaró que este arresto es un mensaje al mundo: aquí se respeta la ley mexicana. No más agentes operando al margen. No más impunidad disfrazada de cooperación. Desde las calles hasta las redes sociales, los mexicanos celebraron con orgullo el acto. Hashtags como #fuera de EA, #México soberano y #Justicia para México dominaron las tendencias globales. Influencers, artistas, periodistas y hasta deportistas compartieron mensajes de apoyo, señalando que este hecho marcaba un antes y un después en la historia del país. La DEA no es nueva en el juego de las controversias. Desde el asesinato del agente Kiki Camarena en los años 80 hasta la captura del general Salvador Cienfuegos en 2020, la agencia ha sido símbolo de tensiones, arrogancia y operaciones encubiertas. En respuesta a aquel escándalo con Cienfuegos, México reformó sus leyes para limitar las acciones de agentes extranjeros. Cada movimiento debía ser notificado. Cada acción, registrada. Pero esta detención en Toluca dejó en evidencia que la DEA seguía operando como si las reglas no aplicaran para ellos. Lo más preocupante no fue solo el espionaje, sino el perfil de los objetivos: líderes campesinos, funcionarios civiles y zonas estratégicas donde se temía una posible desestabilización del gobierno mexicano. Según fuentes cercanas a la Secretaría de Gobernación, el gobierno ya había detectado actividades sospechosas de la DEA en entidades clave como Jalisco y Sinaloa. Vuelos de drones no autorizados, rastreo de señales móviles y grabaciones encubiertas habían encendido las alarmas semanas antes. Lo que parecía un operativo aislado, en realidad era el desenlace de meses de inteligencia mexicana. Las pruebas eran irrefutables. La operación fue autorizada en el más alto nivel y ejecutada con precisión quirúrgica. Los detenidos fueron trasladados a una instalación de máxima seguridad, mientras se prepara un juicio que podría sacudir la relación entre ambos países como nunca antes. Y es que, más allá de los titulares, este arresto plantea una pregunta de fondo: ¿puede México defender su soberanía sin pagar el precio diplomático? La presidenta Sheinbaum insiste en que sí. Aceptar cooperación no significa rendirse. La dignidad nacional no se negocia. En respuesta, senadores estadounidenses acusaron al gobierno mexicano de obstaculizar la lucha contra el narcotráfico. Pero en México, la narrativa es otra. Aquí no se trata de obstaculizar nada. Se trata de que ningún país, por poderoso que sea, puede pisotear impunemente la ley de otro. La reacción pública fue inmediata. Miles de ciudadanos salieron a las calles, no en protesta, sino en celebración. Por primera vez en mucho tiempo, sentían que alguien los defendía. Desde el Congreso,
voces de Morena denunciaron que estas operaciones encubiertas no eran nuevas, y que tanto la DEA como otras agencias, como la CIA, históricamente han manipulado la política latinoamericana. No solo vigilan a los malos, dijo un senador, también mueven las piezas cuando les conviene. Las sospechas crecieron cuando se reveló que los agentes también recopilaban información sobre redes de comunicación comunitaria y periodistas independientes. La pregunta ya no era si estaban espiando, sino por qué. ¿Qué buscaban? ¿A quién respondían? En Sinaloa, las tensiones alcanzaron un punto crítico. Incluso los líderes del crimen organizado comenzaron a perder el control de sus propias redes ante el caos provocado por esta nueva guerra de inteligencia. La captura de los agentes de la DEA provocó una reacción diplomática inmediata. Washington emitió un comunicado expresando profunda preocupación por la detención de su personal operativo, pero evitó confirmar sus identidades o misiones específicas. Mientras tanto, en México, la narrativa era completamente distinta. Por primera vez en décadas, se hablaba de justicia, no de sumisión. En la mañanera, la presidenta fue contundente: esto no es una provocación, es un acto de defensa. No aceptaremos más operaciones encubiertas que violen nuestra soberanía. La frase fue replicada por millones. En TikTok, los clips del operativo en Toluca superaron los 20 millones de reproducciones en horas. México no es su patio trasero, se volvió una tendencia internacional. Y en medio de todo, un sentimiento inédito se esparcía: orgullo nacional. No es la primera vez que la DEA está en el ojo del huracán, pero nunca antes había sido con este nivel de exposición. Los recuerdos del caso Cienfuegos aún estaban frescos. En 2020, la detención del general en Los Ángeles por presuntos vínculos con el narco causó una tormenta diplomática. México respondió con reformas legales que exigían a cualquier agente extranjero reportar sus movimientos y abstenerse de actuar por cuenta propia. Sin embargo, la detención de los agentes en Toluca demostró que, a pesar de las reglas, algunas cosas no han cambiado. Los investigadores encontraron evidencia de que estos agentes no solo realizaban operaciones ilegales, sino que también intentaban construir un expediente paralelo para influir en las decisiones de seguridad del gobierno mexicano. Una especie de guerra silenciosa que terminó saliendo a la luz. La magnitud del escándalo desató una oleada de patriotismo pocas veces vista. En plazas públicas, universidades y foros digitales, miles de jóvenes salieron a expresar su respaldo al gobierno. Este no es un ataque a Estados Unidos, es una defensa legítima, repetían. Incluso sectores empresariales, tradicionalmente moderados, apoyaron la acción al considerar que cualquier intromisión extranjera sin control representa un riesgo para la estabilidad nacional. Artistas, periodistas, exfuncionarios y hasta deportistas publicaron mensajes con una sola consigna: México se respeta. Mientras tanto, el gobierno estadounidense evitaba escalar la tensión, sabiendo que un movimiento en falso podría incendiar aún más la opinión pública de ambos lados. Pero internamente, las filtraciones indicaban enojo, frustración y reuniones urgentes en el Pentágono y el Capitolio. Lo que comenzó como una operación encubierta había escalado a un conflicto diplomático sin precedentes en la historia moderna de ambos países. La pregunta ahora es: ¿qué sigue? En un mundo donde las fronteras físicas ya no bastan para definir el respeto entre naciones, México ha marcado un antes y un después. El proceso judicial contra los agentes continúa, pero su impacto ya desbordó las salas de audiencia. La Cancillería mexicana ha convocado a organismos internacionales a observar el caso, mientras que múltiples países de América Latina han expresado su apoyo, señalando que la acción de México podría sentar un precedente frente a décadas de intervencionismo disfrazado de cooperación. Por su parte, la DEA guarda silencio, sabiendo que cualquier declaración podría volverse en su contra. El gobierno de Estados Unidos, presionado por su propia opinión pública, se enfrenta a un dilema incómodo: defender a sus agentes sabiendo que violaron leyes extranjeras, o dejarlos a merced de un proceso que podría revelar mucho más de lo que están dispuestos a admitir. Mientras tanto, México no solo defiende su soberanía, la redefine. Porque este no fue solo un operativo, fue un acto simbólico, una línea trazada en el suelo.
Un mensaje claro a quienes, durante décadas, cruzaron esa línea sin consecuencias. Hoy, miles de mexicanos repiten en voz alta lo que durante años fue apenas un susurro, que la dignidad de un país no se negocia, y que ningún imperio, por poderoso que sea, tiene el derecho de operar en las sombras dentro de otro territorio soberano. Lo ocurrido en Toluca no fue una provocación. Fue una declaración. Y el eco de esa declaración aún retumba en Washington, en la DEA, y en cada rincón donde se creía que México seguiría agachando la cabeza. Ya no. Porque algo cambió. Porque este arresto, más que un hecho, es un punto de inflexión.